Muy buenas tardes, un placer estar de nuevo en este entorno. Para mí estar en Host significa mucho, ya lo era el año pasado en la primera edición y este segundo año bueno, se demuestra lo que dije en mi primera ponencia, ¿no? De que es la gran y la primera apuesta que se hace para el servicio de sala y bueno, mi máximo reconocimiento a la Basque Culinary pues, por hacer una apuesta digna, ¿no? Realmente para el servicio, sabiendo pues, los que amamos este oficio de que faltan entornos donde se nos escuche la voz, donde se escuche lo que queremos y tenemos que decir, ¿no? Hoy hay un debate junto con nuestros contertulianos. Permitidme que haga la presentación de pie porque soy persona de estar poco sentado y prefiero hablar primero de pie, luego me siento. Hay un debate creo que muy vivo, un debate que muchos de nosotros, incluso a puertas cerradas, en el back office, en el backstage, en donde queráis decir, hemos sacado más de una vez a la luz. De hecho, lo hemos puesto de una manera bonita, el tema era la formación multidisciplinar, una apuesta de futuro para restaurantes, pero yo iría un poco más lejos, diría, el debate es cómo están cambiando las tornas, un poco en lo que se refiere al espectáculo, a lo que es el servicio de sala, ¿no? Hay un cambio, realmente hay un cambio y tenemos que analizar, ver lo que está pasando, ver hacia dónde vamos, de dónde venimos, lógicamente, y hacia dónde vamos. Yo soy un puñetero clásico, y lo sé, y me reconozco un clásico empedernido. Como dice mi amigo Didier, soy un español muy afrancesado. Mamé esta hostelería desde pequeño y bueno, pues entré en mis pinitos pues, con el arte del espectáculo en la sala de una forma muy barroca y muy clásica, como era el trinche, el flambeo, la gran rendezvous al estilo muy francés, ¿no? Pero también soy pues, joven y como persona joven pues, tengo que recapacitar y ver dónde estamos, qué demanda el cliente, que es lo más importante porque al final es lo que va a marcar nuestro futuro y hacia dónde queremos ir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos tenemos que ir por un mismo raíl? ¿Que solo será válido pues, lo que unos digan? Yo creo que no. Me ha encantado la presentación que ha hecho cuando alguien pues, le ha preguntado sobre el tema pues, del silencio en la sala y el por qué se gritaba o no se gritaba y si ahí pues, era lo correcto. Claro, yo soy el polo opuesto. ¿Pero quiere decir que lo tuyo es bueno, lo mío es malo? No. Yo creo que realmente el cliente que vaya a tu casa buscará justo esta experiencia y la que venga a mi casa buscará otro tipo de experiencia, ¿no? Y al final en esta pluralidad creo que está la grandeza de las grandes casas, ¿eh? No todos tenemos que ir encaminados, que ya pasó antiguamente en la cocina, ¿no? Que todo el mundo quería ser Ferran y Ferran solo hay uno, ¿no? Todos hemos aprendido de los grandes, pero inimitables en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, no quiero divagar mucho porque si no podría filosofear mucho y es un tema de debate, es un tema que tenemos que hablar, es un tema que tenemos que ver cómo la cocina está tomando parte de la acción en la sala. Hemos visto presentaciones hoy donde realmente rompen los tipismos clásicos de los restaurantes, ¿no? Me ha gustado incluso, y he visto detalles que he cogido buena nota, ¿no? De cómo pues, interactúan las dos partes. Sabéis que hay el gran debate, la cocina, la sala, y por mucho que digamos que nos llevamos súper bien, que todos somos muy majos y que es magnífico el buen rollo que tenemos, pues es una rivalidad a veces extrema y que unos no nos entienden y los otros no nos entienden, ¿no? Entonces, es curioso ver cómo este binomio, ¿no? Se integra de una forma espectacular, cómo realmente pasa el cocinero a formar parte dentro de la sala y ahí está el debate realmente. ¿Hasta qué punto tiene que el cocinero pues, entrar e intervenir? ¿Qué opinamos todos nosotros sobre este tema? ¿Nos quitan o nos quitan terreno a los que estamos trabajando en el restaurante? ¿Se valora nuestra imagen o con esto perdemos nosotros visión cara al cliente? ¿Cambia el perfil y la experiencia del cliente con todo esto? ¿Sumamos? ¿Dividimos? Este es un poco el debate que creo que hoy hay que plantear, ¿no? El ver cómo están cambiando las tornas. Y me gustaría, y creo que con todos los contertulianos estamos de acuerdo, en que esto sea una cosa viva, de que no solamente seamos nosotros que hagamos una explicación aquí ardua y larga, que seáis vosotros los que nos hagáis preguntas y que también debatís, cortas por favor, para que pueda intervenir la máxima gente posible, de lo que opináis, ¿no? Todos trabajáis, os dedicáis o conocéis la sala y todos pues, tenéis vuestras opiniones al respecto y sería bueno que las pudiéramos debatir, ¿eh? Bueno, pues si os parece, ahora sí ya me siento un poquito. Vamos a empezar a hablar. No sé quién de los contertulianos quiere pues, inaugurar. ¿Por qué me miras? Te miro. No, hemos dicho que empezaríamos con Philippe porque yo creo que él tiene una visión, una parte también histórica de cuándo se produjo el gran cambio de cocina a la cocina del protagonismo, ¿no? Que antaño pues quizás recaía más sobre la figura del maître, del director de sala, y estas tornas de golpe cambian, ¿no? Philippe, si quieres hacernos un poquito de historia. Para saber un poco entender,
en qué momento ha aparecido el gran cambio, ¿no? Respecto a la, no a la desaparición, pero un poco a la baja de protagonismo de la sala respecto a la cocina, ¿no? Se puede decir que hasta la Nouvelle Cuisine la sala era la gran protagonista del servicio gastronómico, ¿no? El cocinero muchas veces ni se le conocía, o era el ejecutante de un recetario y lo hacía con más o menos virtuosismo. Los grandes cocineros creativos, creadores más que creativos, eran Escoffier, era Carême, era Prosper Montagnier. Cada 50 años se renovaba un poco el recetario y de lo que se trataba es de ejecutarlo con más o menos maestría, ¿no? La sala, en cambio, era realmente la gran protagonista. Además, eran restaurantes de restauradores, no de cocineros. El cocinero no solía ser propietario. El jefe de sala era realmente un jefe de orquesta que organizaba todo un ballet alrededor del servicio. Hasta el acto culinario estaba acabado en la sala. Ya el cocinero no dominaba al 100% el acto culinario, el plato. Había un momento que se descontrolaba. Asaba quizá la pieza, pero se trinchaba como mínimo en la sala, se acababa en la sala, las salsas se flambeaban. Llegaba la demi-glace, pero luego se introducía la trufa, estaba toda la ceremonia del infiernillo, y el camarero era en gran parte, en 30 o 40%, podía ser un cocinero, ¿no? Realmente. Y aparece la Nouvelle Cuisine, para no alargarme, y entonces aparece la imagen del chef creativo. Esto es nuevo, realmente es una aportación, incluso la vanguardia española viene de esta herencia por primera vez, simplemente que Ferran lo llevó al paroxismo, digamos, de la imagen del chef creativo. Pero esto aparece ya en la Nouvelle Cuisine. En uno de los decálogos, en el decálogo, en uno de los preceptos, de la Nouvelle Cuisine, aparte de utilizar buen producto, de aligerar la salsa, etc., aparece el chef de cocina, el cocinero tiene que ser innovador. Bueno, esto es nuevo. Y el cocinero quiere controlar el plato hasta el último momento. Insiste en emplatar en cocina todo su plato, para que no haya ninguna intervención del camarero. Esta obsesión por el control total llega hasta nivel insospechado. Pensamos que la campana solo tenía una función para que no se enfriaran los platos. Pues no, según Bénédicte Bourget, que ha escrito un libro sobre los aventureros de la cocina francesa, él dice que incluso que fue seguramente en Trois-Gros en que se puso la campana porque desconfiaba de que el camarero en el camino hasta la mesa podía tocar algo, retocar algo, hasta tenía la fama de picar alguna cosa. Bueno, eso puede ser una leyenda, pero aparece justamente el plato grande en aquella época, eso también gracias a los Trois-Gros, porque ya el cocinero, antes era un plato como de un tamaño muy reducido, porque el servicio se acababa en la sala y no hacía falta. Pero el cocinero artista, más que el cocinero creativo, el cocinero artista que se quiere expresar en el plato, y hace falta más que un plato, una plata. Y estos también fueron los Trois-Gros que hicieron una vajilla especial, que mandaron a Guérard, y Guérard adoptó enseguida este formato, porque tanta creatividad y tanto arte necesitaba un lienzo. Ya podíamos ver en este plato el origen de los lienzos actuales, simplemente que todo se va ampliando, el cocinero es más artista. Y entonces, claro, el camarero en esta historia se queda un poco desplazado, ¿no? Y se transforma rápidamente, para decir de una manera provocativa, en libaplatos, en el que ya no controla nada, solo controla el servicio del vino, etcétera, etcétera. Para no alargarme, el último paso... Conocido como transportistas, ¿no? Sí, transportista de plato. Es la imagen que se ha dado de una manera... Y que pesa sobre sobre nuestras cabezas, ¿no? Y para no alargarme, el último paso se está dando estos últimos años. El que el cocinero ya
primero que ve de la cocina oscura del principio del siglo XX, que estaba a veces en los sótanos, la cocina, ya como escaparate, quiere estar a la vista, ¿no? Y el cocinero quiere salir, ya quiere llevar los platos incluso. Interactuar con el... Interactuar. Es decir, que el último reducto del terreno propio de la sala del camarero lo quiere ocupar el cocinero. Entonces, yo creo que en ese momento estamos ante un reto importante respecto al servicio de sala. ¿Cómo responder a esta nueva situación? De una manera defensiva, de friolera, de decir, uy, nos quita el terreno, o cambiando los papeles, como hemos visto con la Academia de Despiece, o con la sala de Despiece, en que los camareros, cocineros, ya todo se va mezclando. Eso puede ser una respuesta, pero habrá que reflexionar, porque si no, realmente el cocinero se está apropiando de todo este terreno de la sala. Bueno, y ahí justo creo que seguimos y enlazamos con el debate, ¿no? El decir, ¿cómo encajamos nosotros, ¿no? ¿Cómo encaja el servicio en que el cocinero cada vez esté más presente en la sala? ¿Nos resta realmente protagonismo o tenemos nosotros que cambiar la mentalidad y realmente ver que somos capaces de integrarnos en esto? Porque claro, el rol es fácil, decimos intercambiar roles, pero el cocinero es fácil que salga fuera y coja parte del trabajo que se hacía en la sala, en el sentido de que bueno, pues tiene que hacer una preparación, una elaboración, que saluda al cliente, pero ¿cómo encaja el servicio dentro de la cocina, ¿no? Imaginémonos cómo movemos esto, cómo se encaja. A ver, es que yo creo que el servicio es mucho más de lo que se piensa y de lo que vosotros mismos pensáis que es. Yo creo que el servicio es el que encaja con el cliente, es el que tiene que saber perfectamente lo que quiere el cliente, y yo hablo como comensal. Es decir, yo siempre estoy en el otro lado de la mesa. Lo que yo le pido a un camarero es que sepa en cada momento lo que yo quiero y que me lo dé. Y ese sería mi camarero perfecto. ¿Eso qué implica? Que los camareros tienen que tener una predisposición psicológica, y eso no es fácil, o sea, es muy difícil. Yo en este momento creo que es mucho más fácil ser un buen cocinero o encontrar buenos cocineros que encontrar buenos camareros, y de hecho la dificultad que muchos tenéis para encontrarlos, porque necesita una parte de predisposición en la persona, o sea, es un intangible de la persona que o lo tienes o no lo tienes. Tú a cocinar bien puedes aprender, a ser... Ya no voy a decir simpático, que es necesario. No hay manuales sobre esto. Eso no hay manual, o lo tienes o es muy difícil aprenderlo. Pero ya no es solo tener simpatía, es tener la psicología suficiente de entender a un cliente. Es decir, yo puedo ir a tu restaurante un día y un día voy con unos amigos y necesito que me trates de una manera. Otro día voy con mi pareja, necesito que me trates de otra distinta. Otro día voy en una reunión de trabajo y el tratamiento tiene que ser diferente. Entonces yo creo que el problema que tenemos es que siempre reducimos, y eso en parte tenemos mucho a los periodistas, ¿no?, que intentamos siempre ponerle a todo etiquetas y meterlo todo en cajones compartimentados, y yo creo que ahora el momento en el que vivimos, yo os daría 4 palabras para reflexionar sobre ellas. Una es la diversidad del servicio, de los restaurantes, de la oferta, la diversidad que demanda el propio cliente, porque al fin los camareros os debéis, como los periodistas, vosotros al comensal, nosotros al lector. Yo creo que esa también es una similitud. 4 palabras os decía: diversidad, equipos, pero equipos de verdad, como nos explicaban en la ponencia de Noma. O sea, no puede ser que seáis equipo mientras el cliente os está viendo y cuando la puerta se cierra en cocina pongáis a parir a la sala y al revés, porque yo eso sé que pasa, o sea, eso es real. No, el equipo tiene que ser verdadero, trabajar unido y ser intercambiable, porque habrá cocineros que no puedan salir a la sala porque no sean simpáticos y no les apetezca y no les guste. Yo conozco muchísimos cocineros que no quieren salir a la sala ni muertos porque no es su historia. Entonces necesitan de un personal de sala que supla esa carencia. Os decía las palabras que se me van a ir. Diversidad, equipos, actitud, sobre todo por parte del personal de la sala. Yo entiendo que todo tiene que salir de una actitud interna de cada una de las personas que conformen el equipo. Y la otra palabra sería respeto. Respeto entre los propios equipos y respeto del equipo de sala al comensal. Porque a mí, que no soy tan clásica como tú y que me gustan más otras cosas,
Sí que hay una cosa que a veces no me gusta y es que invadan mi intimidad. Yo creo que el comensal tiene una pequeña mampara que no se debe de traspasar por una cuestión de respeto. Entonces, pues no me apetece. A lo mejor hay otros comensales que sí, porque igual no todos somos iguales, no se puede generalizar, pero yo creo que se debe empezar desde el respeto y luego si el comensal te da la opción, pues a lo mejor ya te puedes poner acodada encima de él y tratarle como si fuera amigo, pero de entrada eso no implica ni ser servil, ni hacer reverencias, ni tener una distancia extrema, no, simplemente respeto. Yo creo que has dado la clave en el principio. La psicología, en mi opinión, es básica para nuestro oficio y yo casi lo que primero que enseño a la gente que trabajan conmigo es a sacar un perfil realmente del cliente, no un filtro, que es distinto, porque los filtros al final es catalogar una serie de personas por cómo visten, por cómo hablan o por cómo caminan, ¿no? Entonces sí que es importante cuando tú entras a la puerta de un restaurante es decir qué busca este cliente y qué precisa, ¿no? Pues precisa discreción, no vas a cantarle los platos de la A a la Z y vas a hacerle un discurso que vas a estar rompiendo la conversación, o como siempre digo, una pareja que baja y están discutiendo y tú entras allí, jajajajajají, ¿no? Y te mandan para casa directo, ¿no? Es saber sacar el contexto de ese momento que van a vivir en tu restaurante y aplicarlo en cada caso, ¿no? Pero también hay un punto en el sentido contrario, cuando hay un exceso, ¿no? de fraternalismo, de compadreo, Claro, entonces cada uno tiene que estar en su punto, ¿no? ¿Qué es lo válido? ¿Y ¿no? dónde se enseña eso? Claro. Sí. ¿Dónde se enseña? Bueno, en las escuelas. Sí. A ver, quizás haya una dualidad, ¿no? En las escuelas seguimos con un modelo de hace 25 años. Y de la misma manera que la ponencia de Javier o la de Miguel o la de Lau nos demuestran que las tendencias son completamente distintas, sería bueno que fuéramos capaces de crear esa sinergia entre nueva restauración y que fueran desde ellos los que intentaran aportar cuál es el nuevo perfil de las personas de sala. A nosotros, y yo me dedico a esto desde hace 30 años y sigo llevando platos, me gusta servir y yo he sido feliz siempre con que el cocinero salga a la sala porque para mí es un privilegio presentar a uno de los grandes protagonistas al cliente. Con lo cual yo no tengo ninguna inconveniente con eso, todo lo contrario. Lo que tenemos que tener entre todos, las nuevas generaciones se están preocupando muy mucho, y el caso de Javier, por ejemplo, o de Lau, el equipo. Es que si hay equipo y entre todos tenemos la misma filosofía y somos capaces de compartir la visión, se combinarán perfectamente y el de la cocina saldrá fuera y estará perfectamente integrado. Y nosotros a lo mejor no vamos a ir a la cocina, pero tenemos que tener esa inercia con la cocina y tener la misma clara la misión. Pero lo que no se produce es enriquecimiento por parte de las escuelas. Las escuelas estamos aquí esperando a seguir haciendo trinchados y desespinados. Eso sigue igual, y es mi gran crítica ha sido siempre. Bueno, ya, pero es que eso... Seguimos pelando la naranja delante del cliente. Venga. O sea, ¿y dónde se pelan las naranjas delante del cliente? Pero, ¿no? O sea, eso estoy totalmente de acuerdo. Ya, ¿no? Benito. O sea, como es esto... que seguimos enseñando esto. Bueno, pero igual está hacer bien que queden sitios así también, ¿eh? O sea, yo no... Que sí, es que tiene que yo creo existir, que hay si lo cosas decimos que tienen antes, que quedar. pero no puede ser la base de la formación. No. Para mí es más importante la psicología, el trato de equipos, el cómo fomentar equipos, la relación con el cliente, temas que no se tratan en las escuelas, a excepción, perdón, de donde estamos, pero sí que hay muchos sitios que no se tratan y que parten de una base muy extremadamente clásica y que nos enseñan cosas primordiales de los tiempos actuales, y eso lo defiendo. O sea, yo no estoy totalmente de acuerdo. Pero más que una base clásica, yo diría una base inoperante. Sí, que no se Porque puede aplicar los tiempos ¿para qué te actuales. sirve? O sea, No, tú para nada. necesitas otros parámetros para nada. trabajar hoy. No te sirve de nada saber A ver, desespinar todo un conocimiento al rodaballo. final es enriquecedor y eso no vamos a negarlo.
a mí me aportó pues, el trabajar, por ejemplo, delante de un cliente, el saber mantener las formas, ganar en elegancia, en estilo, en maneras de tratar. ¿De qué me sirvió la mayordomía? Pues me sirvió de muchas cosas. A mí, ¿lo aplicaría ahora en mi casa? No puedo aplicarlo, pero me sirvió pues, para saber hacer una mise en place espectacular, a tener detalle por el mínimo detalle y que no me escapara ni una, a una disciplina que pues ahora hay que saberla aplicar porque no es válida en los tiempos actuales, ¿vale? No puedes ir con esa disciplina de los años 50 a los años 60 porque es inviable. Sabes que los equipos no aguantan. Los equipos actualmente no aguantan porque tienen otra mentalidad distinta a la de antaño, ¿no? Y nosotros como profesionales y directores de sala tenemos que saber realmente hacer mucha pedagogía. Antes no existía pedagogía, era pirámide, yo estoy arriba, como aparte, ¿vale? Del resto de equipo. Y si tú quieres hablar conmigo, entre medias hay 5 personas antes de llegar a mí a decirme algo. Esto hay que romperlo. Yo no creo en esas estructuras tampoco. O sea que hay puntos medios, ¿no? Creo que hay puntos medios en todo. Clara, que no te hemos escuchado. ¿Qué opinas? ¿Qué tiempos vivimos? Eso, yo creo que está muy bien que se escucha. Sí, ¿no? ¿Se escucha? No. ¿Se escucha? No, ahí ya no. Ahora sí. Ahora. Es que digo, vale. Pues que está muy bien las escuelas que cada vez están tratando ya el tema como una unidad. Antes tengo amigos que bueno, empezaron a estudiar hace 5 años y era muy distinto. Tenías que escoger sala o cocina, te tenías que decantar como, bueno, hacia un lado u otro. Ahora me gusta esto que puedas... No, era así. De hecho, yo me apunté de cocinero y no habían plazas. Y me tuve que pasar al otro sector. El otro. Sí. Esto es real, verídico. No. Pues eso, si estamos pidiendo en un restaurante un concepto, una unidad, ya sea de trabajo, o sea el equipo, en la formación ya tienes que empezar a ver un poco esto de la... La gran duda es un poco si el cocinero sabrá tener esa psicología fuera en la sala o no tiene por qué tenerla. Si realmente Es que yo creo no que le toca a él. Yo creo que no le toca a él. Solamente es la interactuación, el show. Hablamos Claro. del espectáculo, de hacer... Sí. El show en los restaurantes que tengan show, porque claro, Sí. Lo que pasa muchas veces es que nosotros nos limitamos a hablar de restaurantes de alta cocina Está claro que hay y la hostelería es mucho más. es mucho más que eso. Entonces, ¿hasta qué punto hay show en un restaurante que dan a 400 cubiertos por servicio? Sí. Ahí no hay ningún show. Ahí lo que tú necesitas es un equipo de camareros. ¿Qué os pasa? Ah. Ahí lo que hay... de golpe un ruido. Claro, tío. Otro coche pensado, digo otro coche Otro que está coche. mal aparcado. Ahí lo que pasa es que lo que necesitas es un equipo de camareros muy bien formado, que trabaje muy bien en equipo, Claro. que tenga algo que yo no sé si aquí está muy desarrollado, que es todo el tema de logística dentro del restaurante. Yo he estado hace una semana en Madrid supervisando una especie de pop-up que montó una compañía de cervezas. Han pasado 18 cocineros durante 18 días, 18 tipos de comanda diferentes, 18 formas de servicio diferentes. Eso a mí me parece que es un error. O sea, cada uno en su casa hace lo que quiere, pero yo creo que hay que gestionar fórmulas que sean más operativas, para lo que es la pura operativa de la gestión del restaurante, de lo que es que los camareros sepan, porque claro, esto era un restaurante con camareros del propio restaurante atendiendo a cocineros con sus equipos de cocina que venían de 18 restaurantes distintos. Entonces, no Cada uno había decía cómo forma de quería su ponerlo servicio. aquello en orden. O sea, sí lo pusimos, gracias a Dios, pero nos llevó un tiempo. Bueno, el primer día vino Sanceloni con Óscar y costó un poco. Porque no hay esa dinámica de un trabajo organizado, reglamentado, hecho de una forma... Es todo un poco particular. Entonces, yo creo que hay que buscar... cada modelo, hay muchos modelos. El problema que yo creo principal es la diversidad que hay, porque son muchos modelos de hostelería diferentes que necesitan respuestas de servicio diferentes. No obstante, la profesionalidad, yo creo, a mí me tienden mucho, lógicamente, cuando damos alguna ponencia, hablamos desde el sentido de lo que representamos, ¿no? Y hablamos pues, de dónde estamos actualmente trabajando, pero cierto es de que hay pues, una serie de restaurantes y hay mucho sector intermedio
Pero para mí esa profesionalidad a veces es adaptable perfectamente a cualquier espacio. O sea, ¿por qué no un barman de cualquier bar de pie de calle no tiene que saber tratar a su cliente, ¿no? Al final, uno ¿por qué va a una barra? ¿Por qué va? Pues por ese trato, por esa persona abierta, amable, afable, que te incita a consumir, a estar allí, a dialogar, a esos psicólogos que son los baristas, ¿no? Que al final pues les explicas tu vida y te devuelven cariño y tal, y te dan cariño. O sea, es aplicable, yo creo, a cualquier tipo de sector, ¿no? La profesionalidad. Y la gran pregunta, ¿no creéis que con esto podemos perder más de lo que ya estamos perdiendo en un sector que ya está maltratado, tocado, donde realmente ha habido muy mala apuesta por parte del empresario hacia dignificar, palabra que se utiliza mucho últimamente, nuestro oficio, que todos somos transportistas, que nos hemos dedicado a esto porque casi no sabíamos qué más hacer, o porque pues, gente que no sabía qué dedicarse y quería ganarse 4 perras se dedicaba a trabajar al servicio de sala. En un momento en que creemos que hemos de exigir un poquito más la presencia del servicio, la presencia como tal del camarero, ¿esto puede ser contraproductivo? Veo que no se ha hablado. Sin duda va a depender mucho de la identidad y la experiencia que realmente el lugar, la oferta gastronómica que quieren hacer, va a ir dependiendo, no va a ser lo mismo un bar que un fine dining o ir cambiándolo, pero yo creo que la pasada de los cocineros a ir sirviendo sala o viceversa, y que haya una uniformidad más y no tanto una escala como el tema de la pirámide y esto que hablaba, es una forma bastante natural en términos de poder explicar realmente lo que él había hecho. O sea, el que mejor que el que estuvo pelando ahí las arvejas o lo que sea, que se lo explique directamente al comensal que está ahí. Yo creo que ahí el riesgo que hay, y algo que ha pasado en varios restaurantes que he visto, que los cocineros sirven, es el hecho de lo que decía, de poder identificar qué tanta información hay que darle a los comensales, que era un poco algo que estábamos hablando antes, de decir, cómo darle ese conocimiento a los cocineros para que ellos también puedan identificar y saber hasta dónde llegar con ellos, porque también se les entrenará, se verá, y simplemente yo creo que se va a ir uniendo en temas de sala y de cocina, sin duda, de que realmente la sala pueda hacer mucho, lo que decía en un principio, que el servicio es mucho más que simplemente servir el plato, que eso perfectamente los puede dar y en muchos casos lo está haciendo el cocinero. Pero sin duda que hay muchas otras variables. También hay que valer para que salga el chef en cocina, como hablamos antes con Julia y con vale? No todos los chefs valen para salir claro. fuera. Eso es muy, porque, sí. De hecho, bueno, lo digo en voz alta y sin ningún problema. ¿Tu casa? Mi casa, pues Óscar no sale fuera pues porque no le gusta y porque no lo veo, sinceramente. Entonces prefiero salir yo ante ese caso, ¿no? Y explicar los platos y estar con él, interactuar, es mi posición dentro de la casa. Pero cada casa tiene su rol, ¿no? Tiene que ver el tema de la identidad, o sea, cada casa tiene su propia identidad y cada casa... Que hay cocineros que igual no valen para esto y son excelentes cocineros, no quiere decir que por el hecho de no tener una imagen más pública o de estar pues igual... Lo que pasa es que a mí el tema que hablábamos antes también del espectáculo, me da un poco de miedo el que cierto formato de restaurante que ahora funciona se pueda extender, como también pasó con la cocina. Es decir, cuando de repente surge la figura de Ferran Adrià, hace un tipo de cocina X y de repente aquello se empieza a clonar. Sí. Y en unos sitios se clona bien, en otros se clona regular y en otros se clona horrible. Y entonces me da miedo que con ese modelo de restaurante, no, es que ahora todos vendemos experiencias, todos vendemos espectáculos y cuando yo llegue al restaurante del pueblo de mi abuela, pues también me quieran vender allí una experiencia y entonces ya empezamos como todo, o sea, nos empieza a salir todo de su sitio. Esto pasa, ¿eh? Y nos ha pasado en la historia. Claro que pasa. Yo creo que nos ha pasado mucho, ya en cocina tenemos claros ejemplos. Claro. Eso pasa a todo nivel, también se puede leer eso de diseño, de confirmar algo y todo, y al final... Y yo creo que si el cocinero empieza a salir en la sala, yo creo que el camarero tiene que volver a recuperar un protagonismo para terminar el acto culinario o ayudar o complementarlo y tal. Yo veo dos maneras, pero puede haber 50.000. La cocina de vanguardia en un momento dado ha dado la posibilidad al camarero a recuperar algún protagonismo. Cuando se está haciendo el sorbete de nitrógeno en la sala, cuando Blumenthal hacía su aperitivo de manzana, etcétera, era un poco el equivalente del infiernillo antiguo, ¿no? O sea que yo creo que hay muchas posibilidades que hay que investigar a los tiempos. En que el cocinero tiene que delegar
una parte de ese trabajo para que se acabe en la sala. Yo creo que esto forma parte también de la experiencia gastronómica del comensal. Disfruta muchísimo. Como yo cuando voy a un restaurante que ha conservado aún como un reducto la crêpe Suzette, como Vía Veneto, etc., yo me apetece pedir la crêpe Suzette casi más por el espectáculo, el ritual, el espectáculo, la palabra correcta. Porque sé que realmente es el único restaurante de Barcelona que era prácticamente conservado. Entonces, tanto del lado de la cocina clásica, etcétera, podemos recuperar este protagonismo, e incluso desde el lado de la cocina de vanguardia. Se ha esferificado, se ha hecho esferificaciones en la sala, etcétera. Todo esto yo creo que el comensal lo agradece. Yo creo que hay que terminar un poco con el plato que llega de la mesa tal cual, ¿no? Tiene que haber, que puede pasar por el filtro del camarero. Y luego también hay que volver, yo creo que provocará una reflexión sobre un cierto tipo de cocina. La Nouvelle Cuisine, otra vez, yo hoy voy a decir que tiene la culpa de muchas cosas, ¿no? Pero filetear las lubinas, trocearla, luego hemos pasado a un paso más, bolsa al vacío, runner, etcétera. Hemos hecho unos pescados realmente que en la alta cocina muchas veces ya no tienen ningún interés. Y hay una recrudescencia de los asadores, de Güellumar, del Cano, de Echevarri, etcétera. Y la gente vuelve a disfrutar de lo que no se ha dejado de hacer a veces en un chiringuito de playa, que es una dorada a la sal. Y ahí también interviene el camarero. Limpiar una dorada a la sal forma parte también de un pequeño espectáculo, por muy visto que esté, que podemos recuperar en la alta cocina. En Alain Passard, por ejemplo, 3 estrellas Michelin, alta cocina, veía el otro día un salmonete de 1,5 kg a la rete, como se llama, y se enseñaba la espina que se levantaba, etc. Eso es trabajo del camarero, y esto hay que recuperarlo, tanto del lado de la cocina de vanguardia como del lado de la cocina más clásica o más tradicional. Y hay un retorno, y voy a dar un ejemplo que en Barcelona se ha creado esta semana pasada, 10 días, ha abierto un restaurante que se llama Louis, en los bajos de la fábrica Moritz, que es el restaurante de Jordi Vilà, donde se recupera todo el trabajo de Guéridon, todo el trabajo de piezas grandes, un calamar grande, un chateaubriand de rape que se trincha en la sala, el hojalde, la pieza de hojalde que se monta según el gusto del cliente, con las cremas, con los sorbetes que el cliente desea. Es decir, más libertad, porque el postre no viene ready-made, ¿no? Y yo creo que puede haber una especie de recuperación moderna, entre comillas, Adaptado a los tiempos adaptado a los tiempos, de un ritual que ha desaparecido por culpa de que todo tenía que salir preparado, controlado por el cocinero y emplatado y protegido de su campana, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa eso, que todo lo que hice él de terminar en cocina, a mí tiene mucho más sentido ahora de que salga un cocinero a hacer eso. Sí, yo también, yo no estoy nada de acuerdo contigo, Yo Regon. creo que al final va a ir siendo una evolución Por al final primera de que, vez en la vida. Pero para hacerlo en sala, pero que lo haga el cocinero. al Pero final. para trinchar, Pero a mí me parece que... ¿no lo puede hacer el camarero? No, pero yo... Sí, Lo pero pueden hacer los sería dos, si estamos Lo pueden hacer más los dos, difícil es lo que cocinero. hablábamos antes. Estamos en las mismas. Es decir, Ya. el cocinero está comiendo totalmente el territorio de la sala. Pero es que yo Es casi como que creo... tuvieran miedo a Yo creo que el Y territorio... si estamos, del- si estamos pensando en No, equipos Philip. muy integrados a nivel de formación, de camareros que están formados en cocina, de cocineros que están formados y tal, ¿cómo un camarero no puede terminar un, No, pero un claro plato? que Sí, puede. claro que Claro. puede. No estamos hablando de equipos Sí. totalmente integrados y formados, Claro. tanto en cocina como en sala. Pero, Pues, pero yo o sea, creo ambos que podrían, la sin problema. reinvención del servicio de sala no tiene que pasar por volver al Guéridon. Claro. Yo creo que la reinvención del equipo de sala tiene que No, venir por otro es lado, como un ejemplo. por un tema mucho más psicológico. O sea, para mí el gran aporte de la sala es la conexión psicológica con el cliente, no volver al Pero Guéridon, que esto tiene una lo parte podemos dar bonita. por supuesto. Y es una cosa que, como No, hemos pues no lo dicho, des por supuesto, porque Sí. es que no, No. pasa. Bueno, pero ¿cómo lo No. controlamos esto? Ah, Eso no lo pues controlamos. ese es Eso el se tema, da habrá o que no se da. controlarlo. El camarero tiene este feeling
o no lo tiene, no también hay podemos cocineros marcar que- unas pautas sobre esto. Hombre, siempre En son cambio, las bases que debería tener un camarero, y la sonrisa, la Claro, empatía, pero el trato, pero eso que no en lo muchos podemos casos nos cuesta determinar determinar, está claro, Hombre, ¿no? pues habrá que... y hemos dicho, ¿dónde se aprende esto? Tú me lo has dicho. Ya, pero en ninguna hay escuela, una o cosa sea. que se llama selección de personal. Vale, pero esto... Claro, entonces igual que tú eliges Perfecto. cocineros que cocinan bien, porque también los hay que cocinan mal, pues tendrás que elegir Claro. gente que se adapte, claro. Pero estamos Ese hablando ahora es de el trabajo. modelo, Lo que ¿no? pasa, De- Philip, quizás entre todos, las competencias que debe de tener una persona dedicada a la sala hoy, con el relevo generacional que hay en la restauración, no tienen nada que ver con las de hace 25 años. Entonces, a lo mejor la sala se tiene que replantear todo esto y redefinir cuáles son las competencias que hay que trabajar, porque hemos escuchado ayer a Sergio hablar de algo que yo era la primera vez en mi vida, que me ha sorprendido gratísimamente acerca de la antropología aplicada a la restauración. Pero resulta que Javier esta mañana estaba diciendo que él se sale a la puerta de su restaurante y él dice que es cotilla, pero lo que está haciendo es recibir toda esa información. Psicología. Ayer nos hablaban Mar y Juan de coaching. Es que las características que debemos de tener hoy ya no son las de hace 20 años. Pero es que yo, que lo vivo en primera persona, soy el que invita a que tengamos una visión estratégica de las cosas internacional y muchísimo más abierta de la que la teníamos antes. Y las escuelas tendremos que dejar de hacer, que está bien hacerlo, pero no lo hagas 14 días. Tendremos que dejar de pelar naranjas y tendremos que hacerles que sean mucho más creativos, que haya iniciativas, que preparen proyectos y que en psicología hablemos de trabajos en equipo, que en las escuelas lo hacemos evidentemente, pero al final es equipo de cocina y equipo de sala. Y cuando hay una buena dirección, y hoy hemos tenido algunos casos, cuando hay una buena dirección, a ninguna persona medianamente inteligente que dirija un establecimiento le interesa tener dos equipos. A nadie. Con lo cual estamos todos en el mismo barco, con esa filosofía que Javier nos decía esta mañana, Miguel lo decía el otro día, si es que es imposible que haya dos equipos. Siendo uno y todos sumando, tiene que haber cordialidad y un buen entendimiento. Y no nos molestamos, nos necesitamos el uno al otro. Es que yo no creo que haya tanta pelea. Hay que redefinir la deontología de la restauración, igual que la Constitución. Pero hay que crear el marco de Ole. la Constitución. La metáfora es... Hay la bueno, política y la Pero religión. también siempre hay que aprender del conocimiento. Perdonar que me meta otra vez, no hay ningún coche, pero ahora hay alguien que también quiere hablar, ¿se puede? Ah, sí, claro. Vamos yo soy Gorka Irizarry, llevo una gastroteca, estoy aquí estás en allí. esta parte de aquí. Aquí. Bueno, nosotros desde hace 1 año y medio abrimos una gastroteca y un poquito cogiendo el problema este de cómo trasladar al cliente lo que se hace en cocina, lo que el cocinero quiere trasladarle al cliente y el equipo de sala, nosotros de alguna manera nos inventamos un puesto que era el jefe de sala. O sea, el chef de sala, perdón. El chef de sala es una persona que está en cocina, o sea, está en cocina solamente viendo cómo se elaboran los platos, estando junto al chef para decirle las cualidades incluso de esos platos, y luego sale a sala, evidentemente porque hay muchos cocineros que, como comentábamos, pues no quieren salir al comensal, no están preparados, ellos quieren estar en su nicho, en su cocina. Y entonces nosotros creamos esa unión entre cocina y sala a través de un chef de sala. Este chef de sala está con proveedores, se informa mucho de las propiedades de las fichas técnicas, tanto de comida como de bebida, y entonces es una persona que hace de hilo conductor entre las dos. De tal manera que realmente no sale ni el chef, el chef auténtico sale a sala, y bueno, realmente nos ha dado un resultado muy bueno porque el cliente lo que percibe es una persona con conocimientos de cocina, pero también con esa psicología que necesita justamente para que el cliente se sienta a gusto, no se sienta invadido. ¿Cómo va vestido? ¿Cómo va vestido? ¿Como cocinero o como...? No, lleva, pues fíjate, es como se presentan ahora todos los chefs, con chaquetilla de chef, pero con pantalones tejanos. Claro. Entonces, esa manera de darle al cliente dos imágenes de chaquetilla de chef, pero al mismo tiempo informal,
Y bueno, nos ha dado muchísimas buenas resultados, pero por eso, ¿no? Porque ha habido esa unión, ese hilo conductor y hemos creado una persona que se dedica a eso. Informa sobre alérgenos, puede informar sobre, que eso cada día se está llevando mucho más, sobre los componentes de cada plato, cómo se elaboran y al final, bueno, ya te digo, a nosotros nos ha dado muchas satisfacciones y creo que podría ser una nueva figura en sala, ¿no? En restauración, que sería ese chef de sala que informa al cliente y traslada toda la cocina, porque muchas veces nos encontramos con el problema ese de que el chef no quiere salir. Entonces, bueno, incluso es una persona muy cualificada psicológicamente con el cliente, informada y muy puesta en lo que son la oferta gastronómica y la experiencia global final del cliente. Entonces, bueno, tal vez os doy alguna idea o no lo sé. Muchas gracias. Gracias. De hecho, yo hace poquito, justo con motivo de la gala Michelin, no había tenido ocasión aún de estar en casa de Pepe Soya y me fascinó, porque a veces encontramos chefs que efectivamente salen en la sala y notas carencias, muchas. Al menos yo, que me dedico a esto y como sabéis, los que nos dedicamos a esto, cuando vamos a un restaurante somos como búhos, ahí todo el rato, mira, no sé qué, mira, ¿no? Somos los peores clientes que existen en el mundo, ¿no? Los propios del oficio son los peores, sin duda, y lo sabéis todos. Pero me fascinó ver cómo Pepe pues, me confesó que él iba para Metre, así como yo iba para cocinero, él iba para Metre, y en un momento dado pues, él decide cambiar el rol, se pone en la cocina, pero es casi de las primeras veces que veo un jefe de cocina con dotes realmente de Metre. ¿Y por qué? Porque le veía cómo dirigía con discreción, sin casi ni gesticular, mirando a la gente, pam, vete para allá, por aquí. Veía cómo pues, estaba mirando las mesas y observando el detalle, sin apenas hablar. Iba a la cocina, daba instrucciones, ¿no? Salía fuera, daba instrucciones. Una cosa que me hizo a mí, ¿sabes? Aquello de que te quedas pensando... Es que Pepe es un tipo muy peculiar. Sí, pero sommelier, maître, chef, recepcionista y hostess, ¿no? Lo tiene todo, ¿no? Pero es curioso. Hablamos de fusiones, hablamos de intercambios, ¿no? O sea, al final él está como cocinero vestido, pero ves que... Pero a lo mejor cuando tú buscas un cocinero que salga en la sala, tampoco quieres que sea camarero, o sea, tiene que salir como lo que es cocinero, tampoco le puedes pedir pero va a interactuar todas las con el cliente. habilidades de un camarero, a lo mejor él te puede aportar algo más de experiencia, de cómo ha elaborado ese plato. Claro, pero si hablamos de servir, hablamos de explicar, hablamos de entender, ¿será válido entonces que los platos se pongan por donde haga falta? ¿No habrá una norma? ¿Entenderá esta norma? Ahí está el debate también. O sea, bueno, rompemos las normas. Bueno. Pero claro, los clásicos te dirán, yo me pongo en medio, no quiero decir que sea mi opinión, pero los clásicos te dirán, es que el cocinero no sabe esto, no sabe del otro. Habrá cocineros que sí, si estamos hablando de una formación multidisciplinar, quiere decir que alguien que a lo mejor su vocación principal es la cocina, tiene los conocimientos básicos de sala. Sabe por dónde poner un plato, cómo servir. Yo creo que también el tema de las normas está cambiando y llega otra vez al punto que yo os decía antes, al respeto. Yo en verano entrevistaba a David Muñoz y me decía, voy a dejar de servir a las mujeres primero. ¿A ti te molesta? Yo le dije, a mí no, a mí me da igual. No, porque entendemos que es por una cuestión de disposición en la mesa, es más apropiado para el tipo de servicio que hacemos, pues servir a los comensales en el puesto en el que estén. Y yo le dije, pues a mí como mujer te molesta. Y yo le decía, a mí no me molesta nada. Si alguien se lo puede permitir es David. O sea, claro, pero te quiero decir que a mí, mientras partas del respeto, todo eso me parece bien. A mí, por ejemplo, el tema de darte de comer, que es algo que también hace David, que te meten una cuchara en la boca, a mí me incomoda. Porque entiendo que entra dentro de esa parcela de intimidad, pues que no me apetece que venga un camarero al que no conozco de nada a meterme una cuchara en la boca. Ya señores, está. Más... A ver. Allí hay otra... Bueno, pues primero allá arriba y ahora aquí abajo. Allá arriba. Gracias. No te veo, perdona. Allí. A la izquierda. A ver, primero que todo, os tengo que agradecer porque me estáis abriendo mucho
toda esta perspectiva y tal. Pero yo voy a explicar un poco mi experiencia o mis vivencias, ¿no? Yo ahora es que veo que todos sois como muy nuevos, o no sé si soy yo como muy vieja, pero yo llevo 30 años en el mismo negocio y he ido evolucionando según cómo me he ido viendo cómo va la sociedad. Claro. Me he ido, como esto típico del Ferran Adrià, me refiero a la cocina. Estoy en un pueblo de 2.800 habitantes, en el Priorat, Falset. Y por lo tanto teníamos una comarca pobre cuando nosotros abrimos en el año 86 y ahora pues es una comarca con una proyección mundial que nos está sorprendiendo a nosotros mismos. Y de tener una clientela pues que salía justito los fines de semana, porque pensamos 30 años atrás no había este concepto de salir y probar y tal, a tener el mundo en nuestra comarca. Nos vienen de Australia, de Estados Unidos, de todo el norte de Europa, sobre todo ahora, pero bueno, de todo el mundo. Por lo tanto, nos hemos tenido que abrir mucho. Y una de las cosas que a mí es un restaurante de 24 plazas, esto es dominable, y resulta que por circunstancias yo siempre me ha gustado mucho la sala y mi compañero estaba en cocina, pero por circunstancias de la vida y tal he tenido que entrar en la cocina y también me di cuenta que tenía que salir porque la gente te tiene que ver a ti. Si no, es una de las cosas que os iba a decir. Los sitios pequeños, la filosofía que tú tienes, la tienes que retransmitir. Y yo como es que creo que lo personifico tanto, me da un poco la sensación esta de que tenemos que vender, pero también tenemos que saber. Por tanto, yo de las 7 de la mañana hasta las 12, más o menos, o las 8 y tal, estoy en cocina. Y yo me diseño carta, me compro, o sea, tengo todos los proveedores y tal, pero al momento de servir tengo un equipo. Y siempre digo, somos un equipo, porque en estos momentos estoy sola. Y yo salgo fuera. Mi disfrute es estar fuera. Pero es verdad que la gente, explicarle la procedencia de los productos, explicar de dónde, cómo has llegado a este plato, a este desarrollo. A lo mejor es que personalizo demasiado, pero cuando ahora vemos el cocinero, yo esto aquí me lío un poco, o si no, chapó, si lo sabéis hacer, es desde el punto que tenemos, los negocios ahora casi se montan todos por socios. ¿Cómo podemos retransmitir? Porque yo esto es lo que no me pasa. Porque este punto de tener un cocinero que igual de aquí dos meses o un año se te va. Vuelves a enseñar qué te trae el cocinero o le dices tú qué quieres de tu restaurante. Porque tú cuando montas una cosa tienes que saber lo que quieres vender. Esto es lo que me sorprende ahora. 18 días, 18 cocineros. La gente que iba a comer allá. O un día vamos de chinos, el otro día vamos de japoneses, el otro. Por lo tanto, es este concepto de que tenemos que saber lo que está dentro y lo que tiene que estar fuera. Y por tanto, esto es muy difícil, ¿no? Queda claro que hay que saber mutuamente y de hecho, tanto es malo una cosa como la otra. Y de hecho, el camarero que no sabe de cocina para mí es un camarero nefasto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos vivido experiencias sentados en una mesa y preguntamos a un camarero si lleva ajo y dice, no lo sé, cómo está elaborado y no tenemos ni la más mínima idea de los procedimientos? O sea, yo creo que el buen camarero debe saber cocina, debe ser cocinero también y saber, ¿por qué no?, las bases de una cocina y de su cocina aún más, con más motivo, la casa que representa de la A a la Z, ¿no? En toda regla, creo que sí. Además, bueno, y otra historia que siempre decía, para mí... Pasar, es que no hay tiempo para... Muchas gracias, es que tenemos que pasar a otro y es que se nos Gracias. acaba el tiempo y la gente igual tiene que coger aviones o trenes o por si acaso. O cosas. A ver, me dais paso a mí un segundo. Pepe Solla lo que es bueno, fundamentalmente bueno, es como su mujer. Sí. Los cocineros no les gusta el vino en general, o saben poco de vino. Y Pepe Solla, aparte de ser un buen jefe de sala, como estabas observando, y un gran cocinero, es un gran sommelier que aconseja y sabe bastante de vinos. Bueno, vinos. Era un inciso sobre todo lo que estáis hablando hasta este momento. Yo creo que el planteamiento tiene que ser mucho más amplio, porque lo que está sucediendo, estáis contemplando la sala por un lado, la cocina por otro. Y lo que está sucediendo es que hay una rotura de la distancia. Se están integrando sala y cocina. Los dos espacios forman parte de una misma cosa y en el futuro cada vez va a ser más. Esto es tal y como yo lo veo.
¿Qué pasa o qué ha sucedido con el fenómeno Robuchon con sus barras L'Atelier? Que se inspira en No Manolín de Alicante, crea esas barras en las que los cocineros, ¿quiénes son los cocineros? Los camareros que atienden detrás de una barra, y él sigue sumando estrellas Michelin, lleva 27. En Nueva York hay 3 sitios, Atera, Blanca y Semilla. Semilla en Brooklyn, Blanca en Brooklyn y Atera en Nueva York. Son barras copiadas, calcadas del estilo español, barra alta, para 12 comensales. El camarero, el sumiller y el cocinero no es que sean una misma cosa, forman un conjunto que atiende desde el mismo lado de la barra. De manera que David Muñoz me decía el otro día, los próximos camareros que entren en Diversos serán cocineros, porque el fenómeno de cocinero-camarero será reversible en nuestro restaurante. Van a cumplir las dos funciones indistintamente. Entonces, lo que tenemos que contemplar, o debéis ver, es que los modelos de negocio están cambiando. Yo ayer me comí un pote cántabro santanderino en una barra, en un restaurante de Madrid, donde los camareros estaban sirviendo cerveza al lado mío y sirviendo aceitunas al lado mío. Me senté en la barra donde estaban trabajando. ¿Eso qué es? Donde yo no comía comía al lado de un camarero que estaba sirviendo cerveza y me estaba atendiendo y me puso el plato. Pero contiguo, a menos de 30 centímetros. Hay una rotura del espacio y ya no hay esa diferenciación como antes, y a la gente le encanta. Busca esa informalidad y esa proximidad con el espacio de cocina. Eso es lo que tenéis que contemplar, porque os puedo poner 1000 ejemplos. La Enoteca Roccioli en Roma, que se dedica al vino, pero que al mismo tiempo sirve platos de todo tipo. ¿Quiénes son los camareros? Los sumilleres. No hay camareros ahí, sino los que saben de vino, verdaderos expertos para atender una oferta gigantesca de 30.000 botellas, pues son los que están sirviendo los platos. La comida tiene un valor secundario en relación al vino. Bueno, hay 1000 modelos de negocio y desde luego lo único que yo veo es que la sala y la cocina cada vez están más integradas. Esto es lo que vale la pena que consideremos. ¿Alguien más? Estamos ya, ¿no? ¿Nos vamos? Bueno, pues gracias a los contertulianos, a todos, y por vuestra asistencia. Un brindis. Salud. Un brindis, ¿no? Esto por el Vascular Center, Sin duda. Uy. Para todos. Salud. Salud. Por vosotros.